Muy buenas tardes con todos y bienvenidos a un nuevo webinar. Mi nombre es Luis Quispe, seré su presentador en esta oportunidad. Les comento que el día de hoy vamos a tocar el siguiente tema en este webinar: marketing personal, el arte de saber venderte. Y para ello contaremos con la expositora Angiolina Calvo Figari. Ella es directora de marketing de Hacer Sentido Internacional, con experiencia en conocimiento del consumidor, marketing digital e inteligencia comercial. Cuenta con más de 15 años en gestión de marcas líderes, logrando crecimiento sostenido en ventas y utilidad vía enfoque en análisis de segmentos a nivel nacional y búsqueda de eficiencias con el uso de nuevas tecnologías. Contaremos con Angiolina en esta oportunidad para poder hablar de ese tema en cuestión, ¿no? De marketing personal y cómo nos puede ayudar muchísimo para saber vender nuestros servicios o algún producto en específico. Por lo cual, en esta oportunidad yo presento a Angiolina Calvo. ¿Cómo estás, Angiolina? Muy buenas tardes. Hola, Luis. Muy buenas tardes. También muchas gracias a ti y a la Cámara de Comercio y Capacitación por la invitación. A ti por aceptar la invitación, Angiolina, y por compartir un poco de tu conocimiento con nosotros en este lapso de 40 a 45 minutos que durará este webinar. Por lo que, para ir ya entrando al tema, te invito por favor a compartir tus diapositivas para que el público pueda verlas y así comenzar la explicación. Claro que sí. A ver. Vamos. Recordar al público que mientras está la exposición, ustedes pueden ir dejando sus preguntas, consultas en los comentarios, que al final del webinar las compartiremos con todos ustedes. Sí, así que Listo. ya la vemos. A ver, ya lo tenemos en pantalla. Sí, ya lo tenemos. ¿Ya lo tenemos? Perfecto. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Luis. A ver, empecemos un poquito con esto de qué es el marketing personal, ¿no? Yo les cuento un poco desde mi experiencia. De hecho, desde la universidad me comencé a especializar en marketing, me gustaba mucho llevar los selectivos de marketing y siempre tenían que ver con vender un producto, un servicio, ¿no? Algo que está fuera, digamos, ¿no? Y durante toda mi carrera profesional, digamos, o muchos años de esta carrera profesional, me dediqué a vender estos servicios, ¿no? De un otro, a veces un producto tangible, a veces un servicio. Y luego llegó un momento en el que me enfrenté a buscar trabajo, ¿no? A buscar trabajo, a hacer mi red de contactos. Y ahí entendí que también hay un marketing personal. De hecho, recién ahí. Un marketing para venderme yo como profesional, ¿sí? Entonces, hubo un primer aprendizaje que tenía que ver con cómo yo me veía a mí misma como un producto para el público, desde toda mi experiencia profesional. Entonces, quería empezar un poco por eso, porque es así como quisiera que veamos esta presentación, ¿sí? El marketing personal viéndonos como si nosotros también fuésemos un producto o servicio a ofrecer a un otro, al mercado al que queremos llegar. Entonces, quisiera empezar con unos principios básicos que también tienen que ver, va a haber mucha relación con el marketing, ¿no? De servicios, de productos. Uno es el autoconocimiento. Vamos a ir poco a poco en cada uno de estos conceptos, pero el primero de ellos es el autoconocimiento. Este autoconocimiento conectado a un propósito y conectado a un ser oferta. No una oferta como la promoción o ¿no? El descuento, sino quién soy yo como oferta para el mundo. Y estos tres grandes principios, que los llamo básicos no por ser poco importantes, sino porque tiene que ver con que son fundamentales. Están conectados uno al otro, ¿sí? Como siempre conectados, el autoconocimiento con el propósito, con el ser oferta con el propósito y con el autoconocimiento. Ahora quisiera que vayamos a cada uno de ellos. Cuando digo autoconocimiento, pensando en mí, por ejemplo, Angiolina Calvo y cada uno de ustedes en ustedes mismos, ¿qué quiere decir esto? Primero, generar una reflexión de cuáles son mis dones, qué sé hacer bien, cuáles son mis talentos, ¿sí?
¿Qué me sale bien? Cuando hago, la gente dice, ah, esto sabe hacer. ¿Cuáles son mis fortalezas? Como les decía, ¿no? ¿Qué cosas sé hacer bien? ¿Sí? Cuando me piden ayuda o apoyo en algo, ¿para qué me buscan? ¿No? Las personas que me buscan, oye, ¿me puedes dar una mano con eso? O me llaman para contratarme para algo, para algún servicio, o en mi trabajo, las funciones que me van dando, las responsabilidades que me van asignando, ¿con qué tienen que ver? Una vez que yo logro hacer este análisis, ¿sí? Mío, yo genero una propuesta de valor. ¿Sí? Lo mismo que un producto que un servicio, pero ¿cuál es mi propuesta de valor como profesional en el mercado? El segundo aspecto tenía que ver con el propósito. ¿Sí? ¿Y el propósito qué me quiere decir? ¿Cuál es mi experiencia de vida, por ejemplo? ¿Por qué desde que nací? ¿Cómo fue mi familia? ¿Cómo era yo como estudiante? ¿Cómo me relacionaba yo con mis amigos, con mi familia, no solo la nuclear, sino la más extendida? ¿Cuál es mi experiencia profesional? ¿Sí? A veces nos pasa que estudiamos una carrera, pero la experiencia profesional nos va llevando como hacia otros caminos. De hecho, en mi caso, yo empecé más que por marketing, por investigación de mercados. Y haciendo investigación de mercados para productos marketeros, me di cuenta que ese lado me gustaba un montón. Y desde mi experiencia de vida y mi experiencia profesional, ¿no? Desde estos dos se va marcando un camino. Este camino como que nos va llevando hacia un lugar. Entonces yo comienzo a ver, ok, ¿es esto lo que me gusta? ¿Qué es aquello en lo que yo quiero dejar huella? Por lo que quiero que me recuerden, ¿no? Cuando trabajo en un lugar y luego me voy a otro, en ese lugar, ¿de qué manera quiero que me recuerden? Entonces, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es eso que me apasiona hacer? ¿No? Y esa va a marcar mi ventaja diferencial en mi marca personal. ¿Sí? Luego tenemos esto del ser oferta, que les contaba que tenía que ver no con descuentos u otras cosas, ¿no? Sino cómo yo me voy ofreciendo al mundo o me voy presentando al mundo cuando yo quiero conseguir más contactos porque me dedico a la consultoría. Yo, por ejemplo, además de dedicarme al marketing, de ser administradora de empresas, soy coach ontológico, entonces si yo quiero tener más clientes en el coaching, ¿cómo yo me voy acercando a las personas, no? Y acá normalmente lo que nos van contando o aquello que nos van dando es una lista de cosas que debemos hacer que son muy buenas y funcionan muy bien. Una es el networking o la red de contactos, ¿no? Que yo voy armando, por ejemplo, ¿no? A raíz de este webinar, Luis se contacta conmigo, yo le respondo y ya generamos un contacto. Entonces, tanto Luis es parte de mi red como yo parte de la suya. Y así va creciendo mi red de contactos. De repente, en algún momento a mí me interesa, pues que, no sé, que Luis se contactó o vi un webinar anterior, me acuerdo de Excel, y yo de pronto necesito algo con ese tema, entonces le pido a Luis que me presente, ¿no? Y vamos generando una red. O de pronto Luis necesita algún contacto mío y se lo presento. Entonces es así como voy generando mi red de contactos y ampliándola. Normalmente lo que nos van diciendo es, pídele un amigo que te dé esta reunión o que el amigo del amigo te dé otra reunión y así vamos haciendo que esta crezca según los intereses que queremos, ¿no? Según aquello que queremos lograr. Si yo ya sea que me quiero dedicar a ser consultor en algo, como les decía, yo también soy coach, o por ejemplo, si quiero trabajar o conseguir un trabajo en determinado rubro. Yo tengo que hacer una investigación de mercados, ¿no? En cuanto a que, ok, esto que yo sé hacer, ¿en qué empresas
hay un lugar para eso que yo sé hacer, ¿no? Y además, luego de saber en qué empresas yo puedo hacer esto, dedicarme a esto que tanto me apasiona, me gusta, averiguar si ahí tengo un contacto, si no, facturación de la empresa, qué hace la empresa, su cultura, para ver si también es algo que, con lo que yo soy afín, etcétera. Obviamente tengo que tener un currículo actualizado que muestre mis logros. Tengo que tener mi LinkedIn recontra vendedor, ¿no? En el que yo voy a ir compartiendo de repente información de interés que tiene que ver con nuestra propuesta de valor, ¿no? En donde yo quiero conseguir un trabajo, o yo como consultor, por donde yo me quiero ir moviendo. Y también, por ejemplo, esto, ¿no? Aparezco en un webinar, en un conversatorio y voy generando una imagen, ¿sí? Voy generando una imagen quizás de experta o de conocedora en algún tema específico. Yo les cuento, por ejemplo, ayer yo estuve conversando con una persona que quería buscar un trabajo, ¿no? Está en esta transición laboral. Entonces, desde ese lugar, él va a tener que hacer todas estas tareas, ¿no? Nosotros hemos empezado por su LinkedIn, luego hemos visto el tema de, después de su LinkedIn, vamos a ir a su currículo, luego de que tenga eso súper listo, vamos a ir a ver en qué empresas él podría trabajar. Él ha estado mucho tiempo en el medio radial, entonces tiene una red digamos, de empresas un poco más acotada, ¿no? Que alguien que se dedica en general a las finanzas, por ejemplo. Entonces vamos a tener que ir pasito a pasito hacia ese lugar, ¿sí? Y todo esto que muestro acá, va a ser mi estrategia de comunicación. Cómo yo llevo a un otro. Y si nos damos cuenta y hacemos como el símil a un producto o a un servicio, es más o menos lo mismo, porque yo voy a tener que ver, ok, hago una investigación de mercados, este producto o servicio, a quién va dirigido, cuál es mi público objetivo, cómo cómo va a ser su empaque, cómo va a ser el mensaje que le doy a mis posibles clientes, ¿no? Investigo mercado para ver si tengo o no competencia, cómo me voy a presentar ante la competencia. Yo diría que el LinkedIn o el currículo es como el envase o mi logo, ¿no? Como yo me estoy presentando al mundo, es súper parecido a lo que sucede cuando marketeamos y vendemos productos o servicios, como les decía. Y ahora yo les dejo esta pregunta, ¿no? Si esto es suficiente, si tener este checklist o este PowerPoint es suficiente para ya salir al mercado y vendernos. Y muchas veces no es suficiente. Para algunas personas puede que sí, pero para otras no necesariamente. ¿Y por qué se da esto? Y esto lo quiero contar desde lo que yo he aprendido en esto del coaching ontológico y también desde analizando este momento en donde yo estuve en una transición laboral y había cosas que yo podía hacer y otras que no. Entonces les voy a ir contando cada uno de estos aspectos, relacionándolos con esa etapa que yo viví, para hacerla un poquito más, para que de repente yo me pueda explicar un poco mejor. Les voy a traer un modelo de aprendizaje integral, se los quiero compartir, que lo vemos en donde yo trabajo, en Hacer Sentido Internacional, que es donde aprendí el coaching ontológico, y tiene mucho que ver con esto de la marca personal. Si nosotros vemos el checklist que yo les mostré, yo le llamo como un checklist, esto del networking, currículum y están en la acción, ¿no? Son cosas para hacer. Pero a veces sucede que según lo que hablé al inicio de cómo viví yo o lo que aprendí en la vida y tal, hay acciones que van a estar a disposición mías y otras no. Por ejemplo, antes de entrar a este tema.
Cuando yo estaba en transición laboral, a mí me pasaba que para mí era muy fácil mirar cuáles habían sido mis logros, analizar números, ¿no? De ventas, de participación de mercado, posicionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Me era muy fácil hacer un currículo tal y cual me lo habían pedido. A veces había cosas medio difíciles, las consultaba. Me era súper fácil hacer un párrafo vendedor de 2 minutos de hablar. Me era súper fácil de repente hacer mi investigación de mercados, ver en qué empresas quería trabajar, si había contactos, si no tenía, quién me podía referenciar. Y todo se me hizo difícil cuando tenía que contactar a esa red de contactos. Para mí eso era muy difícil, no lo tenía muy disponible. Y yo no entendía cómo para algunas personas eso era recontra fácil, ¿no? Y contaban, ay, me he reunido con X personas esta semana y yo con las justas podía sacar una reunión y que me hacía pasar un muy mal rato. Cuando tuve este aprendizaje del coaching ontológico, y es el modelo que les quiero traer, me di cuenta por qué no era suficiente tener estas acciones solamente a la mano. Uno tiene que ver con que nosotros somos seres humanos que tenemos, lo voy a poner en 3 dimensiones. Somos seres cognitivos, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna creencia que de repente me impida lograr ser oferta? ¿No? Creencias son estas cosas que a veces nosotros pensamos y nos las vivimos como una verdad. Por ejemplo, a mí me parecía que si yo contactaba a algún amigo de la universidad, por ejemplo, que no lo veía desde la universidad hacía muchos años, pues yo era una convenida, porque solo lo estaba llamando para eso. Pero de repente no era así, ¿no? Porque en realidad finalmente somos contactos, nos podemos dar la mano, podía ser que recíprocamente en algún momento yo pueda hacer lo mismo por la otra persona, cuando solo le estoy pidiendo una reunión para que me cuente qué hacen, qué está trabajando, en qué empresa. Entonces, habían estas creencias que a mí me limitaban a mandar un correo o a mandar un WhatsApp para hacer un pedido de este tipo, ¿no? ¿Qué conversaciones internas tengo yo cuando voy armando mi propósito, por ejemplo, no? Ay, de repente esto no le va a gustar a la gente, de repente, no, pues nada que ver, esto solo me parece interesante a mí, ¿no? Mientras yo voy haciendo mi propósito o incluso, ¿no? Mi red de contactos o lo que fuera, ¿qué conversaciones internas se generan en mi cabeza? En segundo lugar, tenemos un aspecto emocional, ¿sí? Entonces, acá puse un ejemplo que tiene que ver conmigo, ¿no? ¿Cómo me sentía yo al pedir estas reuniones de contacto? ¿Sí? Al armar mi propósito, yo me sentía segura. Sabía que eso que yo ofrecía, no sé, tenía confianza en lo que yo hacía. Pero cuando tenía que pedir estas reuniones y tal de contacto, ahí no tanto, porque me daba vergüenza, ¿no? Sentía miedo, y tenía un mundo emocional que de repente estaba no en equilibrio, ¿no? Donde el miedo me paralizaba, ¿no? En lugar el miedo normalmente cuando está en equilibrio nos lleva a la prudencia, ¿sí? A cuidarnos. Algo puedo perder, entonces actúo con prudencia, pero cuando está en exceso me paralizo, ¿sí? Y cuando está en déficit, normalmente no cuido nada y hago las cosas así por hacer. Entonces, ¿cómo yo podía estar en un miedo en equilibrio para que tenga un cuidado para mi red de contactos, pero no me dé un pánico que me paralizaba y yo dejaba de generar estos contactos, ¿no? Y finalmente, un aspecto corporal, cómo aparecía yo cuando tenía las reuniones de contacto, ¿no? Corporalmente, si a veces tenemos estas corporalidades que son como muy hacia adelante, ¿no? No sé si les ha pasado conversar con alguien que siempre está como poco más, se tira un poquito hacia el escritorio, ¿no? Es como muy vehemente, o de repente una persona que está más hacia atrás, más tímida. ¿Cómo aparezco yo? O aparezco derecha, bien, ¿no? Bien, como se dice acá, bien plantado. ¿Cómo es que yo me presento en el mundo? Y esas tres son las que, cuando uno va viendo cada aspecto,
pues hay acciones que comienzan a estar a la mano que antes no tenía. Por ejemplo, ahora me es mucho más fácil generar una red de contactos. De hecho, me es fácil decirle sí a Luis para un webinar, que antes de repente para mí hubiese sido complicado, ¿no? Es al haber trabajado cada uno de estos aspectos, ¿no? Entonces, para mi marca personal, me sirve para poder estar, digamos, en la góndola, ¿no? Por decirlo de alguna manera, por hacerme ver. Y hay un tema súper importante que también quería traer a la conversación, que tiene que ver con la confianza. En la confianza, me gustaría, este es un tema bastante importante que nos lleva también a lo que tiene que ver con el poder personal. Entonces, desde la confianza, nosotros los invitaría a hacer una reflexión acerca de, en este proceso de generar mi marca personal, mis logros, mi currículo, lo que sea, en este proceso pienso que todo, absolutamente todo, va a salir bien así yo no me esfuerce, ¿no? ¿Cómo voy actuando en la vida? ¿No? Ay, de hecho me van a llamar, de hecho voy a conseguir estos contactos y eso es facilito. Y yo no me esfuerzo de repente en hacer un currículo bien sustentado, ¿no? O de repente siempre pienso que todo puede fallar en algún momento, ¿no? Haga lo que haga, ay no, seguro me va a decir no. Lo que a mí me pasaba, no, seguro me va a decir que no para mi entrevista de contacto. Seguro, me dice que sí, pero porque pobrecita, ¿no? Entonces, y después se va a arrepentir y ya no me va a recibir. Entonces, ¿desde dónde me estaba viviendo yo? ¿No? ¿Desde dónde ustedes se van viviendo? ¿Desde que todo va a salir bien o desde que todo puede fallar? Y en realidad, esta confianza tiene que ver con que sé que las cosas pueden salir, como también sé que algunas pueden salir bien, perdón, como sé que algunas también pueden salir mal. Entonces yo actúo desde la prudencia para prever que todo salga de la mejor manera. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer bien? Em, ¿Qué puedo hacer yo bien para que em, las cosas salgan como yo necesito que salgan? Que me digan sí, que este, que me den la reunión, que me den el tiempo, ¿sí? Luis, no sé si estás por ahí. No, ya. Me ¿Sí? estaban diciendo que solo veían una parte de mi Angelina. PPT. Sí. Sí, claro. ¿Se ve Sí, el PPT en la confianza o se sigue viendo lo primero? se sigue viendo la primera, Angelina. Eso es Qué correcto. horror. Ya. A ver. Pensamos que te habías olvidado No, de no, que no lo quería he pasado. interrumpirte. ¿Ahí lo ven? Sí, ahora sí. Lo que pasa es que la tenía en modo presentación y no. Ya, bueno. Desde ahí lo pasaré rapidito, ¿sí? Sí, perfecto. Ya, no sabía. Listo. Entonces, ahí está el tema de los principios básicos que tenía que ver con el autoconocimiento, el propósito, el ser oferta. Acá les hablé un poquito del autoconocimiento, ¿no? Cuáles son mis dones, mis talentos, cuáles son mis fortalezas, las cosas que sé hacer, para qué ayudar o apoyar, para qué me buscan, ¿no? Que genera la propuesta de valor. Luego tengo el tema del propósito, ¿no? ¿Cuál es mi experiencia de vida? Mi experiencia profesional. Desde esa experiencia de vida y profesional, ¿qué es aquello en lo que yo quería dejar huella? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es eso que me apasiona? ¿Qué es lo que, este, digamos, define cuál es mi ventaja diferencial? Y en el ser oferta teníamos este checklist que le mencionaba, el networking, la investigación de mercados, el currículo, el LinkedIn, el aparecer en conversatorios y webinars que van definiendo mi estrategia de comunicación.
Les preguntaban, ¿esto es suficiente? Muchas veces no. ¿Y cuáles son estas dimensiones del ser humano? El cognitivo, el emocional y el corporal. Y estábamos acá en la confianza, ¿sí? En donde yo les comentaba que desde un lugar donde yo voy pensando que las cosas pueden salir bien como algunas mal, yo actúo desde una prudencia para tratar que todo me salga como yo necesito que salga o de la mejor manera posible. Y ahí nos lleva a actuar con prudencia y esta prudencia es la que nos lleva a contactar con este poder personal, ¿sí? Que es lo que va conectado con mi propósito, con el autoconocimiento y con mi ser oferta. Y para finalizar, les quería contar de estos 5 principios clave que nosotros tomamos en un programa de María Gracia Torne, que tiene que ver con la autoridad, la reciprocidad, la prueba social, el compromiso y la empatía. ¿Qué es cada uno? La autoridad tiene que ver con ser un referente, un experto en el mercado, ¿sí? Que las personas cuando me escuchen, pues me crean, digamos, ¿no? Ser autoridad para las personas. Tenemos la reciprocidad, que tiene que ver con compartir mi experiencia. Entonces, yo voy generando acciones que son recíprocas al mercado. Yo también te brindo algo que a ti te puede servir y lo hago de manera desinteresada, ¿no? Voy compartiendo mi experiencia. Luego tenemos la prueba social. La prueba social tiene que ver con contar con testimonios, casos de éxito, números que nos apoyen, nos sustenten aquello que nosotros decimos que hemos logrado, sabemos hacer. El compromiso, que tiene que ver con construir relaciones, y la empatía, que es generar una propuesta de valor diferenciada para atender una necesidad específica, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría terminar diciéndoles que pensemos en nosotros mismos, en nuestro ser profesional, como un producto o servicio que tenemos que ofertar al mercado, donde yo voy a ver qué es aquello que tengo que poner sobre la mesa. No hay dos personas iguales con la misma exactamente experiencia profesional y personal, ¿no? Y desde ese lugar, ¿cuál es mi pasión? ¿Qué es lo que me apasiona? Porque ahí es donde yo voy a poder comunicarme mejor y tener una propuesta articulada, una propuesta tangible, ya sea de un producto, de un emprendimiento o de aquello que yo como profesional quiero brindar al mundo, ¿no? Eso. Excelente, excelente, Yolina. Muchísimas gracias por todo este conocimiento brindado en esta corta transmisión que quizás, como bien digo, queda un poco corta porque quizás hay muchísimo más que poder conversar sobre ello, sobre el tema del marketing personal, ¿no? Y cómo saber uno desenvolverse o cómo transmitir eso con una seguridad, con fuerza, para que te tomen en serio el momento de poder quizás ofertar algún producto o servicio, ¿no? Por lo que me gustaría continuar ahora con las preguntas del público. El público está que pregunta justamente en ese momento y vamos con ellos. Perfecto. Tenemos el comentario de Pedro García Callegari. Dice, hola, ¿qué piensas sobre la inteligencia emocional? ¿Qué tanto se habla actualmente? Gracias, Pedro, por tu pregunta y por estar acá. Bueno, de hecho, la inteligencia emocional tiene que ver con este aspecto emocional que mencioné en algún momento, ¿no? El poder primero reconocer aquello que nosotros estamos sintiendo. Muchas veces, y esto, mira, te lo cuento, Luis, desde mi experiencia como coach, pasa que no sabemos qué sentimos, ¿no? Sentimos una cosa así incómoda, me siento incómodo, decimos a veces, ¿no? Pero de repente estoy sintiendo rabia porque algo me pareció injusto, o algo me dio miedo, me asustó, o algo me dio vergüenza. Entonces, el primer paso tiene que ver en la inteligencia emocional con mi gatito, con reconocer nuestras emociones, ¿sí? Reconocer cuáles son nuestras emociones, para luego de eso saber qué me quiere decir cada emoción, ¿sí? Y poder reaccionar
adecuadamente ante ello. Entonces, esta gestión emocional o inteligencia emocional es súper importante cuando yo comienzo a ofertarme en el mercado como profesional, ¿no? No sé si con eso respondí la pregunta de Pedro. Correcto. Ahora vamos con el segundo comentario. Mirna Bermúdez nos dice lo siguiente. Para saber cuál es mi pasión, ¿debo probar diferentes cosas? Yo creo que eso depende de cada uno, ¿no? Hay personas, yo conozco personas que no han probado muchas cosas, ¿no? Y que siempre el camino los ha llevado por una misma. Y hay personas que sí, ¿no? Que la vida los ha llevado por tener diferentes tipos de trabajo o experiencia. Y ahí es ver, sinceramente, en dónde yo estoy contenta. Mira, a mí me pasa que a mí me gusta mucho mi trabajo como directora de marketing y también como coach. Entonces, a veces estoy muy cansada. Eso es como un tip de detectar si eso te hace feliz, ¿no? Pero cuando termino determinada reunión creativa a veces, ¿no? O cuando termino una sesión de coaching, yo termino muy contenta, como con mucha energía. Entonces yo creo que por ahí va. Entonces digo, ok, por aquí está la cosa, ¿no? Pero si empiezo a ver que estas diferentes cosas que hago no me gustan tanto, de repente, yo creo que por ahí no tanto, Claro, tú ¿no? dirías que todo es prueba y error. Sí, sí. Yo creo que si a alguien no le gusta, bueno, pruebas otra cosa. ¿No? Correcto. Y hay algo que yo siempre creo que nosotros tendemos a buscar, ¿no? Y a veces un poquito es ver si tengo alguna creencia, un miedo de que de repente eso a la gente no le, si yo hago eso que roche, o a la gente no le va a gustar, o a mi familia no le va a gustar, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estamos en ese lugar o estamos en realidad abiertos a probar diferentes cosas, ¿no? Claro. Y la última pregunta es de Javier Natividad. Él nos dice lo siguiente. Hola, gracias por el webinar. Quería preguntarle a Angelina cómo empezaría a trabajar ese conocimiento personal. Ujú. Gracias, Javier, por la pregunta. Mira, en mi caso, tuvo que ver cuando estudié esto del coaching ontológico, ¿no? Eso fue en mi caso. Algunas personas lo hacen a través de sesiones o algunas otras también conozco siendo autodidactas con estos temas, ¿no? Entonces yo creo que este autoconocimiento personal tiene que ver con saber mirarme, saber reconocer cuál, cuál es esta forma o formas de ser que nosotros vamos teniendo en el mundo, cómo nos presentamos, ¿no? Si normalmente poder detectar qué creencias estamos teniendo, qué es lo que estamos sintiendo, ¿no? Cómo nos presentamos corporalmente al mundo, como en algún momento lo mencioné. A mí me ha servido eso estando acompañada por un otro, que otro me comience a mostrar, porque a veces sucede que nosotros no vemos, ¿no? No nos damos cuenta cómo actuamos porque es nuestro automático, Sí, ¿no? Entonces, a veces un otro te dice, oye, ¿te estás dando cuenta que cuando yo te digo esto, tú haces esto? O de pronto te molestas o te pones triste o tal. Entonces, a veces yo creo que siempre es bueno tener el acompañamiento de un otro para poder detectar aquellas cosas que no vemos. Si no, vamos a ver todo lo que ya sabemos. Pero hay cositas que nosotros a veces no conocemos de nosotros mismos, ¿no? muy cierto, muy cierto. Y como comentario final, sí, es el de Hernán Dubón. Dice, excelente información, muchas gracias. Gracias, Fernando. Muchas gracias a todos por los que han comentado en este webinar. Justamente es por ustedes que hacemos ese tipo de contenido para que se lo puedan llevarse estos consejos a casa y puedan aplicarlos en su vida diaria. Así que ahora pasamos a ver las redes sociales. ¿Cómo nos encuentran a nosotros? Si están viendo este webinar, no sé, en el 2022, 2023, en otro momento, desde otra red social, les comento que en Facebook estamos como @cámaracanco. En LinkedIn estamos nosotros con el acrónimo CANCO y nuestra expositora con su nombre completo, Angelina Calvo Figari. Y en Instagram estamos como @Cámara de Comercio Canco. Los invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales y a nuestra expositora también. Así que de esta manera estamos culminando el webinar del día de hoy, Angelina. ¿Algunas palabras finales? Solo agradecerte, bueno, disculparme que en algún momento el PowerPoint no avanzaba, yo estaba avanzando, Tranquila. pero bueno,
Así que agradezco a Pedro, un amigo que me avisó. Y nada, al final se solucionó y nada, espero que les haya servido mucho y cualquier cosa también tienen mi contacto. Muchísimas gracias, Luis, y a la Cámara de Comercio y Capacitación también. A ti, Angelina. Así que público, conmigo y con Angelina será hasta en otra oportunidad. Nos vemos. Que tengan una excelente tarde. Bye.